Vamos a empezar a trabajar. Antes de que empecemos, necesito que me digan si es que hay alguna duda, algo que les llame la atención, algo de lo que deseen que platiquemos más, cualquier cosa. Todo bien, todo light, todo sencillo, todo tranquilo. Todo bien. Todo bien, doctor. De todas maneras, chavos, ya saben, ¿no? Si algo les llama la atención, me avisan, levantan la manita y con todo gusto lo extendemos o lo platicamos más. Bueno, vamos a dar una sesión pequeña, les comento. Un consejo, chavos. Digo, salvo que sea estrictamente necesario, ustedes no muevan a los pacientes. Si en su hospital hay gente que se encargue de eso, si hay camilleros y demás, dejen ustedes que esa gente haga la chamba. Les comento, yo me lastimé la columna por andar moviendo pacientes. Entonces me hice 2 hernias de disco, 2 radiculopatías bien cañonas. Y, pues, de hecho, yo tengo una cirugía de columna encima. Y aunque se me quitaron las molestias y demás, quedaron secuelas. Y hay veces que me duele cañón cuando paso a un tope, cuando piso mal, cuando paso algún bache o algo así, me lastima y me molesta. Desde el día de ayer empecé y además me complicó con una tortícolis bien cañón. Entonces me tomé hace rato, porque ya no aguantaba, hace rato fui a ver a una paciente y de verdad ya no aguantaba la molestia en el cuello y en la zona lumbar. Me tomé un meloxicam, no me hizo gran cosa, y me tomé, un meloxicam con carisoprodol, y me tomé una gabapentina porque de verdad ya no aguantaba. Entonces me quitó el dolor, ¿no? El problema es que ando todo sedado, de verdad es horrible andar así, pero es la única manera en la que se me quita el dolor a veces. De hecho, cuando nos veamos más adelante en la facultad, de repente ustedes me van a ver que ando a veces con mi tarrito de café. Y es que, pues sí, tengo que estar tomando medicación con alguna frecuencia y me causa sedación bien cañón, bien cañón. Entonces, digo, si eso le pasa a la gente, pues relativamente joven, imagínense qué no le hace a los viejos, ¿no? Los noquea, los seda bien cañón. Creo que ya les había platicado, me han tocado pacientes que con una sola dosis de gabapentina se quedan dormidos 3 días, ¿no? Entonces te hablan y te dicen, oiga, ¿sabe que no despierta? Pues lo primero que piensas es que hizo EBC o algo así. No, ya cuando empiezas a revisar los antecedentes, pues se le tenía por ahí una gabapentina, una pregabalina o algo así, y se la tomó completa, ¿no? Entonces sí los seda, los noquea bien cañón. Entonces tengan ustedes, chavos, mucho cuidado, porque luego uno le anda haciendo ahí al valiente y le anda haciendo al Jimán, y se levanta a los pacientes, los mueve y demás cosas. Y créanme los chavos, que mientras está uno joven, pues no pasa nada, ¿no? Pero ya conforme van pasando los años, todas esas cosas sí te pegan y sí te afectan la salud bien cañón, ¿no? Entonces, pues bueno, tengan mucho cuidado con ese respecto. Bueno, antes de que empecemos, chavos, vamos a tener algunas consideraciones en cuenta para que entendamos por qué de algunas variantes. Vamos a ver. Recordemos, en el adulto mayor hay 2 posibilidades. Posibilidad 1, llegan a adulto mayor con diabetes. Este tipo de pacientes regularmente llegan con el organismo más dañado, son ya los que tienen complicaciones, son aquellos que empezaron con la diabetes a los 40, 50 años, y cuando llegan a viejos, ya tienen lesión renal, ya tienen neuropatía, ya tienen retinopatía. Entonces, estos pacientes son un poquito más difíciles de cuidar. Y el otro tipo de pacientes es el adulto mayor que se hace diabético. Son diferentes entonces las situaciones. Tengan mucho cuidado con esto, porque, chavos, sí nos va a causar un poquito de problema. Regularmente el paciente que ya tiene diabetes de larga evolución, cuando nos llegue, va a tener ya más complicaciones. Entonces, los tratamientos no van a necesariamente empezar, como vamos a ver en este momento, no vamos a empezar con el escaloncito de abajo. Bueno, el escaloncito de abajo es la dieta. Vamos a empezar a veces el segundo o tercer escalón, porque ya no es idóneo lo que está tomando el paciente. Luego, esa es la primera. La segunda consideración es que, 1, aumenta el tejido adiposo. ¿Qué efectos, acuérdense de su fisiología,
¿qué efectos creen ustedes que tenga en la gente el aumento en el tejido adiposo? ¿Qué diablos? Que yo recuerde, el tejido adiposo tiene efecto endocrino, no recuerdo de qué. Sí, pero ¿cuál? Exacto, sí, pero ¿cuál? ¿Cuál? Aumento de la resistencia a la Resistencia a la insulina. insulina. Exacto, esa es la palabra. Entonces, vamos a tener obligadamente resistencia a la insulina. Eso es algo obligado. Luego, quedamos que había, con el envejecimiento, disminución de la función endocrina en general, ¿se acuerdan? Y desde luego, pues el páncreas no está exento. Luego, quedamos que existía también disminución de nefronas y eso le pega a la FG. Entonces, eso nos lleva a una reducción de tasa de filtración glomerular. Quedamos que había también, al haber más grasa, hay disminución de agua corporal total. Perdón. De agua corporal total. ¿Vale? Y también de manera secundaria, bueno, de la mano con lo mismo, hay disminución de función hepática. Bueno, todas estas cosas nos hacen entonces que en los adultos mayores tengamos que ser muy cuidadosos con el manejo y que tengamos que aplicarnos en especial esa regla que dice go low, go slow. Vamos a ir despacito, no iniciemos de manera tan agresiva y vamos a ir siempre subiendo poco a poco para que no tengamos problemas. Entonces, vamos a ver a quién diablos consideramos diabético. En la gente joven, recuerden ustedes cuál es el tope en el cual consideramos a alguien diabético. 126 miligramos sobre decilitro. Bueno, han habido varias escalas, ¿no? Por ahí hubo uno que decía 126, hubo otro estudio que propuso que eran 106. ¿O mayor de cuánto hemoglobina glucosilada? Mayor a 6.5. 7.5. 6.5. ¿Cuánto? 6.5. Hasta 6.5, el tope, ¿no? De hecho, algunos estudios propusieron que fuera hasta 6%, pero en general más o menos hasta el 6.5%. Bueno, quedamos que los viejos entonces tienen resistencia a la insulina. Entonces, en los adultos mayores, vamos a ver. En los adultos mayores el enfoque cambia un poquito. El tomar una sola muestra de glucosa en ayunas, de glucosa capilar en ayunas, es válido, nada más que tengamos algunas consideraciones. Vamos a preferir, chavos, para diagnosticar a un adulto mayor como diabético, una hemoglobina glucosilada de hasta 7%. ¿Qué significa? Que en nuestros niveles de glucosa basal, bueno, vamos a ponerle glucosa en ayunas, vamos a tener una medida un poquito diferente. Este es de 130 a 140. Ese es nuestro tope. No es el mismo que en gente joven. Ya quedamos, tienen más grasa ellos, tienen menos insulina, tienen resistencia a la insulina, y entonces los niveles con los cuales vamos a trabajar nosotros son un poquito diferentes. Acuérdense, hemoglobina glucosilada de hasta 7%, o bien niveles de glucosa en ayunas de hasta 140. Es un poquito diferente. Entonces, buzos con eso, porque luego me llega gente que la están diagnosticando como diabético, porque tiene 3 tomas. Acuérdense que una sola toma aislada no es suficiente.
luego me mandan con 3 tomas de 128, 130, bueno, pues está probablemente en el tope. Nos los mandan, le pedimos hemoglobina glucosilada y tiene 6.7, 6.8%. Bueno, no significa que no debamos hacerle nada, tenemos que vigilar, pero en este caso es más suave. Bueno, hecha esta pequeña aclaración, vamos entonces a iniciar, es una escalerita que vamos a revisar. Vamos a ver si me deja poner la tabla para que vayamos viendo. Es una escalerita, chavos. Vamos a ver si nos deja ponerla. Y ahorita la vamos ajustando. Vamos a ver. Vamos a ver si queda así. Es un escaloncito, ¿sale? Entonces, el primer paso del manejo del adulto mayor le llamamos medidas higiénico-dietéticas. Vamos a ver, chavos, ¿cuáles van ahí? ¿Qué incluye la medida higiénico-dietética? Mejorar la dieta, menos azúcar, asegurarse de que los pies estén sanos. Ok, vamos entonces, chavos, sí, tenemos que revisar qué tantos carbohidratos está comiendo la gente. Luego nos dice, es que come fruta, come mucha fruta, sí, pero acuérdense, todas las frutas son fructosa, y al final de cuentas es uno de los azúcares más simples y de los azúcares más potentes, y todo se desdobla a glucosa. Tenemos que pedirle a la gente que, si es posible, haga un poquito de actividad física, siempre y cuando su condición se lo permita. Tenemos que pedirle que baje de peso. Tenemos que pesar forzosamente a nuestros diabéticos y hay tablitas en donde dice más o menos cuál es el peso ideal para la gente. Esa medida de que de acuerdo a su talla, ese su peso, no son del todo ciertos. Hay que revisar la masa muscular del paciente, ver cómo está su índice de masa corporal y demás. En general, muchas veces el paciente cuando llega está con sobrepeso o francamente obeso. Y pues a mí me han tocado pacientes chavos que están 20, 30 kilos por arriba de su peso ideal. No siempre es necesariamente tejido adiposo, por ejemplo. Acuérdense, muchos pacientes van a tener insuficiencia venosa, entonces van a estar edematizados. Es un poquito de talacha encontrarle más o menos cuál es el peso ideal al paciente. Ahí trabajamos de manera conjunta con nutrición para que veamos cuánto más o menos debe de estar pesando nuestro paciente. El caso es que necesitamos, aparte de actividad física, que le baje al alcohol, que le baje al cigarro. ¿Qué otra cosa dentro de las medidas higiénico-dietéticas? ¿Insistir en el ejercicio? Sí, cada actividad física, insisto, siempre y cuando lo permita su actividad, ¿no? Perdón, su condición. Si es un paciente que está con sarcopenia, si es un paciente que está con posoperado, que está con radiculopatía, no siempre es tan fácil, pero no hace falta que salga, es decir, no necesitamos que el abuelo se ponga su pan, sus tenis y salga a caminar, salga a correr, no, lo que sea. De hecho, acá nosotros en geriatría somos bastante permisivos a este respecto. Si el abuelo no puede salir, lo puede hacer en casa, de una manera muy sencilla, ya sea con una pesita para que esté con los brazos, utilizamos el cicloergómetro para que esté con miembros pélvicos. El caso es que necesitamos que el paciente se mantenga activo y que reduzca peso. Entonces, estas son la base, las medidas higiénico-dietéticas son la base siempre del manejo de la diabetes mellitus. Y si todo va bien, si es bien llevada la dieta, nos es capaz de reducir la hemoglobina glucosilada más o menos 0.5%. Con eso, ¿vale? El segundo paso, que regularmente no es suficiente, las medidas higiénico-dietéticas regularmente no son suficientes para que bajemos al paciente hasta los niveles que necesitamos. El siguiente paso, chavos, se llama metformina. Vamos a ver, nada más que tiene algunas reglas. Y entonces, debe de existir una tasa de filtración glomerular mayor o igual a 30. Hasta hace relativamente pocos años, decíamos que los abuelos debían de tener una tasa de filtración mayor de 60. Después de muchos estudios, muchos metaanálisis, se demostró que aún en pacientes con TFG menor de 60 seguía siendo efectiva. Y lo que hacemos es pues nada más estar vigilando
para que no lo demos en gente que tiene menos de 30 mililitros, porque si no les aumenta increíblemente el riesgo de acidosis láctica, ya lo habíamos platicado alguna vez. Luego, ¿cómo diablos damos la metformina? ¿Cómo vienen las tabletas de metformina? Recuerden ustedes. De 850 miligramos. Bueno, hay de dos presentaciones. Una, 850 miligramos y también hay tabletitas de 500 miligramos. Las más fáciles para los viejos son de 850 miligramos. Empezamos con una vez al día y vamos subiendo hasta que tengamos el tope. Vamos a anotarle acá. Hasta 2.5 gramos al día. ¿Qué significa? 3.5, perdón. 2.5. Es decir, una tableta de 850 miligramos 3 veces al día. Con la metformina obtenemos muchas ventajas. Una, reduce la resistencia a la insulina. 2, optimiza el consumo de glucosa por parte de las células. Y eso de manera colateral nos permite entonces que la gente pierda peso. Y entonces, con la metformina podemos reducir la hemoglobina glucosilada hasta 1%. Bueno, ya llevamos entonces el primer escaloncito. Con ese podemos tener a los pacientes durante mucho tiempo. Hay presentaciones XR de metformina que son de 1 gramo, por ejemplo, y se libera ese gramo durante 24 horas. En adultos mayores no es la mejor opción. Realmente, digo, salvo que de verdad sea un abuelo con mucho apego a la dieta, que sea una persona que no tenga sobrepeso, las XR lo van a mantener estable, pero pocos son los pacientes. Vamos a tener que irle subiendo hasta un tope de 850 miligramos 3 veces al día. Luego, el siguiente punto en la escala, en nuestra escalerita, se llama inhibidores de las alfa-glucosidasas. Y el principal es la acarbosa. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa lo que hacen es que inhiben que la glucosa se absorba de manera brusca, de manera súbita. Entonces, evitan que la gente haga picos. Funcionan bastante bien. De hecho, en su momento, estos se desarrollaron a mediados de los 90, finales de los 90, y todos pensábamos que iba a ser la gran revolución en el manejo de la diabetes, y de hecho sería el medicamento ideal, salvo por sus efectos colaterales que son muy aparatosos, y es que produce, chavos, intolerancia gástrica. Entonces, el paciente está con meteorismo, un meteorismo muy marcado, muy importante, o 2, tiene diarrea. Entonces, por eso, con bastante frecuencia, el paciente nos abandona el tratamiento con acarbosa, porque no sabe que, doctor, ando con muchos gases todo el tiempo, me corre la panza, me siento mal y demás. Entonces, sí es un pequeñito problema. La acarbosa viene en tabletitas de 50 y de 100 miligramos. Entonces, la dosis tope es hasta 300 miligramos al día. Regularmente iniciamos con tabletitas de 50 antes de los alimentos. Unos 5 minutitos antes de que empiece con el alimento, le damos 50 tabletitas. Si lo tolera, le damos 100. Pero insisto, muchos pacientes nos van a dejar aventado el tratamiento debido a la intolerancia que les produce, ¿vale? Y entonces, con los inhibidores de la alfa-glucosidasa, vamos a poder reducir la hemoglobina glucosilada más o menos 0.5%. Digo, siempre y cuando el paciente no nos deje aventado el tratamiento. Además, la acarbosa es muy barata. Bueno, la más barata de todos, pues, es la metformina, ¿no? Hay cajitas de 20 pesos para todo el mes, por ejemplo. La acarbosa a lo mejor le salen 100 pesitos para el mes, pero sigue siendo una muy buena opción. Ahora bien, no todos los pacientes los vamos a conseguir que se controlen con esta combinación de medicamentos. Vamos a estar con hemoglobinas glucosiladas de 7, de 8, de 9, por ejemplo, y no los vamos a alcanzar. Entonces, el siguiente paso es el
Permítanme ustedes, tengo una llamada de un paciente. Permítanme. Ya, chavos, les pido una disculpa. La persona que me habló, de hecho, es compañero de la facultad. Su abuela tiene prácticamente deshecha la articulación coxofemoral. Cañón. Ya no tiene, creo que es del lado derecho, si no mal recuerdo. Ya no tiene cartílago, no soporta el caminar y el problema es que el dolor aumentó y ya no soporta estar sentada, no soporta estar en ninguna posición. El problema es que tiene 88 años, si no mal recuerdo, es cardiópata, tiene un problemilla ahí en riñón también, entonces ya no es candidata a cirugía. Entonces tuvimos que platicar con el algólogo, que son los especialistas en medicina del dolor. Yo le empecé pues con lo básico, ¿no? Le metimos tramadol, no le funcionó, le pusimos después ya un opioide franco, nalbufina, no le hizo nada, se lo cambiamos a buprenorfina, tampoco le hizo nada, y ya el último paso es el franco uso de opioides. Entonces ya fue con el algólogo,
le dejó el fentanilo, no le hizo nada tampoco, y pues ya la última, que son y eso lo manejan nada más los algólogos y los anestesios, le metió morfina, y el problema pues es que ahorita me está diciendo su familiar que está dormida, está estuporosa desde las 3 de la tarde. Sí, les digo que hay que ser muy cuidadosos con estas condiciones, ¿no? Lo importante es, pues ahí suspender toda la medicación, vigilar que no te hayan hecho EBC, estarlos vigilando y demás cosas, pero va de la mano con lo que les comentaba, ¿no? La acumulación de medicamento y eso causa mucho problema. Bueno, hasta acá, hasta este punto, chavos. ¿Dudas de alguno de ustedes? ¿Todo bien, todo light, todo sencillo? ¿Todo tranquilo? Todo bien, doctor. ¿Alguna duda? Bueno, vamos a ver. Acá vamos a anotar el siguiente paso y ahorita más adelante vamos a hacer un pequeño paréntesis porque podemos hacer algún ajuste en el viejo joven, que no sea hepatópata, que no sea nefrópata, podemos hacer un pequeñito ajuste cuando no los alcanzamos, pero vamos a seguir la escalerita tal como va. El siguiente punto, si no los alcanzamos, si no logramos reducir la hemoglobina glucosilada, si las cifras de glucosa sigan manteniéndose altas, revísense primero que nada, chavos, si está teniendo correcto apego a la dieta. No siempre pasa así. Chavos, yo he tenido pacientes que se bajan escondidas a saltar al refrigerador en la noche y le entran con ganas. He tenido pacientes que el nieto, el sobrino, alguien les lleva de contrabando el gansito, el pan, el dulce, cosas así, y pues no los alcanzamos. Entonces, digo, es algo muy cañón, pero hay que estar al pendiente de eso, hay que estar vigilando eso, que tenga efectivamente apego a la dieta. Hay familias que todas pues casi se sacrifican y comen lo mismo que el paciente. Hay familias que les guisan aparte, por ejemplo, pero dicen, y algunos con justa razón, ¿sabe qué, doctor? Pues es que se le antoja. Pues bueno, sí, hay que tener en cuenta esa consideración, pero mientras no exista apego correcto a la dieta, mientras la gente no baje de peso, vamos a estar con mucho problema de este tipo. Luego, el siguiente punto, si no los alcanzamos, es un medicamento que sí vino de verdad a revolucionar el manejo de la diabetes en los adultos mayores y su nombre es linagliptina. La linagliptina, chavos, tiene una gran bondad, una gran ventaja que no tiene ningún otro de los demás medicamentos, de los DPP-4, ninguno, y es que se elimina vía hepática. Entonces, no importa la TFG que maneje el paciente, podemos utilizar la linagliptina de manera bastante fácil. Permítame un segundo, me están llamando a nada de cuenta. Ya, perdón, chavos, me acaban de avisar que las pupilas no responden. No, pues esa persona seguramente hizo EBC, ¿no? Seguramente se EBCó. Sí, pues ni PEX, le digo las cosas, el diagnóstico diferencial que tienes que hacer, ¿no? Y pues es algo muy cañón, tiene que pasar a neurocirugía. Bueno, tiene que hacer tomografía de la cabeza, a ver si no sangró y cosas así. Es muy complejo, muy cañón. Bueno,
La linagliptina, decíamos entonces, se elimina vía hepática, lo que no hace ningún otro medicamento. Ni pioglitazona, rosiglitazona, saxagliptina, ninguna tiene las bondades que maneja la linagliptina. La linagliptina viene en tabletitas de 2.5 y 5 miligramos y se administran una sola vez al día, regularmente durante la comida principal. Y la linagliptina es capaz de reducir la hemoglobina glucosilada más o menos 1 y en algunos pacientes hasta 1.5%. Esto no significa, chavos, que debamos abandonar ya todo el resto del manejo. Las medidas higiénico-dietéticas son básicas y podemos continuar con la combinación linagliptina en la comida y metformina 3 veces al día. Si el paciente lo tolera sin problema, le seguimos entonces con acarbosa. Acuérdense, nuestra meta es que nuestro paciente esté entre 130 y 140 miligramos de glucosa. Esa es nuestra meta, donde necesitamos que llegue el paciente. Ahora bien, si la glucosa aún así no la alcanzamos, por la razón que sea, entonces el último paso en nuestra escala, en nuestra escalerita, es la insulina. ¿Cuál insulina quedamos que ocupamos en los adultos mayores, chavos? La ultralenta. Son ultralentas las que ocupamos en ellos. Acuérdense, no ocupamos NPH, no ocupamos intermedia, no ocupamos ninguna otra que no sea ultralenta. El prototipo de las insulinas ultralenta es la insulina glargina. Ahorita vamos a platicar de cómo diablos manejamos la insulina y nada más decir que la insulina no necesariamente está peleada con el resto de los manejos. Es decir, muchos pacientes en el momento en que llegamos a insulina ya les quitamos esto, les quitamos la linagliptina, les quitamos la metformina, pero aún así habrá pacientes que ni por accidente logremos controlarlos. Insisto, son aquellos pacientes transgresores de la dieta que nos van a estar dando mucho problema, aquellos grandes obesos que ni por accidente los vamos a controlar. Entonces, la insulina tiene la capacidad de reducir la hemoglobina glucosilada. Vamos a poner aquí nada más para que quepa. La hemoglobina de 1 hasta 3%. De volada. El problema es que hay muchos mitos todavía respecto a la insulina, ¿no? La gente piensa que los deja ciegos, hay que estarse picando, entonces tiene mucha reticencia, mucha renuencia de parte de los pacientes y de los familiares también para el uso de insulina. Sin embargo, chavos, pues es una excelente opción. Las insulinas de ultralentas tienen un bajitito riesgo de que hagan hipoglucemia, y entonces tenemos que empezar con la dosis más baja. Vamos a revisar entonces cómo va el esquema de la insulina. Quiero que no se les olvide esto, chavos. Vamos a empezar con ensayo y error. Tenemos que encontrar la dosis que sea correcta para el paciente. Entonces, como regla, vamos a empezar con 10 unidades. 10 unidades son con las que empezamos. Y la regla es que se mida la glucosa cada 48 horas. Es decir, la iniciamos hoy miércoles, por ejemplo. La siguiente medida se hace hasta el próximo día viernes. Y entonces vamos a ir ajustando de 2 en 2. Es decir, si nos salió, por ejemplo, la iniciamos con 10 unidades de insulina y el día viernes nos sigue saliendo con 182. Ojo, aunque parezca muy aparatosa, aunque parezca todavía muy distante de nuestra meta de 130, 140, no vamos a hacer ajustes de golpe de 5 unidades, de 7 unidades. Me ha tocado ver gente que le chutan aumentos de 10 unidades. Eso es muy agresivo y es muy delicado, muy delicado.
Entonces, lo que hacemos es, le aumentamos de 10 a 12. Después de esos 2 días, por ejemplo, el domingo, volvemos a checar la glucosa. Y si nos sale ahora de 180, ahora nos sale en 160, decimos, ok, vamos mejorcito, pero todavía nos falta. Y entonces le subimos otras 2 unidades. Y volvemos a checar la glucosa 2 días después. Si en eso nos sale 150, decimos, ok, bueno, ahí vamos, pero todavía no lo alcanzamos del todo. Entonces le subimos otras 2, ya llevamos entonces 16 unidades. Si a los 2 días tomamos la glucosa y estamos en 138, significa entonces que esa es la dosis correcta para nuestro paciente. Y de todas maneras hay que estarlo vigilando cada 2 días. La razón es muy sencilla. La insulina es ultra lenta. No es, entonces no tiene tanto efecto que hagamos la medición al otro día inmediatamente, ¿no? Entonces no. Además, por ejemplo, a la gente no le gusta que le estén picoteando, ¿no? Aunque sea para la medición. Entonces, insisto, eso causa reticencia de parte de la gente. Entonces, vamos despacito de 2 en 2. Ahora bien, supongamos que teníamos al paciente con 16 unidades. Esa era la medida con la que ya más o menos lo manteníamos. Y nos empieza a decir la gente, empezó a bajar de peso, empezó a tener apego a la dieta, empezó a hacer un poquito de actividad física, y nos hablan los familiares y nos dicen, ¿sabe qué? Es que hoy amaneció con 110. Decimos, ay, güey, ya nos pasamos. Entonces ahora la reducimos en 2. Si estábamos en 16, ahora la bajamos a 14. Misma regla. Me vuelve a hablar a los 2 días y me dice cómo va. Ya nos vuelven a mandar mensajes. ¿Sabe qué? Ahora está en 121. Ok, seguimos estando pasados. Bájele 2 otra vez. Y vamos entonces ahora con 14 unidades. Hasta que lo tengamos en las cifras, insisto, de 130 a 130 miligramos. 130 a 140 miligramos. Esa es nuestra meta para los adultos mayores. ¿Estamos correctos entonces? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Dijo Glargina, ¿verdad, Doc? Glargina, así es. Ultralenta. Así es. Existen otros tipos, la de Temir y otra más que no tiene mucho que salió. Sin embargo, la Glargina pues es el prototipo y dentro de lo que cabe bajó mucho de precio, entonces ya es bastante más accesible. La hay en presentaciones de frasquito que deben mantenerse en el refrigerador y hay unas de pistola que son más fáciles de aplicar. El único detalle pues es que las agujas, deben ser especiales para la pistolita o el lápiz, como lo conocen los pacientes también. Esta no tiene que estar necesariamente en refrigeración, siempre y cuando no se excedan los 30 grados centígrados. Hay que checar nada más las indicaciones dependiendo del tipo que haya comprado el paciente, de la marca que haya comprado el paciente. La más efectiva y la más chipocluda es Lantus, así se llama, pero no es la única. Entonces, pues hay que andarle, de acuerdo a la economía de la gente, pues si compra otra marca, nada más hay que cheque las indicaciones del traslado. A mí me gusta mucho la presentación de la plumita, porque la gente la puede llevar en bolsita cuando sale de viaje, ¿no? Se la lleva en su bolsa, nada más le damos las indicaciones de que tenga cuidado de que no se exponga a altas temperaturas y se la puede administrar el paciente durante los días sin problema. ¿Alguna otra duda, chavos? Bueno, insisto, ojo, regularmente cuando llegamos a insulina podemos quitar todo lo demás. Desde luego, lo que nunca podemos quitar es la dieta. Sin embargo, habrá pacientes que no los alcancemos, insisto, que a pesar de que tienen dosis muy altas de insulina, a mí me han tocado pacientes, chavos, me han llegado pacientes que les ponen 20 unidades en la mañana y 15 unidades en la noche. Es una dosis altísima. ¿Qué significa? El paciente no está teniendo apego. A este respecto, regularmente la insulina la administramos de una sola vez en la mañana. Sin embargo, en esos pacientes en los cuales no los alcanzamos, podemos hacer una fracción, un tanto en la mañana y otro tanto en la noche. No nos gusta tanto esto, ¿no? No nos gusta tanto este esquema, pero pues hay veces que lo hacemos para que le podamos reducir las cifras de glucosa basal a la gente. Y les damos, por ejemplo, si son dosis de más de 15, les damos, por ejemplo, 15 en la mañana y en la noche les ponemos unas 3 o hasta 5 unidades. Hay que tratar, chavos, de que en los viejos
no utilicemos más de 20 unidades de insulina al día, en total. Si ya necesitamos más de 20 unidades, el paciente no está teniendo apego a la dieta. Algo está pasando con él y por eso es que no lo alcanzamos. Ahora bien, hay una consideración y esta es solamente aplicable en el viejo joven sin control. Es decir, aquella persona menor de 75 años y que le hagamos lo que le hagamos, no lo alcanzamos. En ellos podemos utilizar o podemos hacer algunas mañas. Y es que podemos considerar glimepirida a dosis bajas. ¿Qué tanta dosis baja? 1 miligramo al día, máximo, en la comida. Esto es, insisto, solamente para gente joven y además con tasa de filtración mayor de 60. Que no sea dependiente, un paciente que no sea sarcopénico, que no tenga demencia, un paciente que sea funcional. Podemos entonces colocar la glimepirida al mismo tiempo que la linagliptina. Y la gente nos dice, ¿sabe qué, doctor? Yo no quiero insulina. Bueno, pues vamos a intentarle, ¿no? Vamos a empezar a jugarle con un cachito de glimepirida y le damos... hubo desabasto de glimepirida y también, de hecho, hubo desabasto de linagliptina. Entonces, la glimepirida la hay en tabletitas de 1, 2 y 4 miligramos. Atendiendo a nuestra regla de go low, go slow, lo que hacemos es, si el paciente no lo alcanzamos, si está con cifras todavía persistentemente altas y no desea someterse a insulina, o bien también, chavos, se da la posibilidad, el paciente no tiene lana para comprarse una linagliptina. ¿Alguna idea de cuánto le cuesta a la gente la caja de linagliptina? Está en 800, doc. Sí, salen una lana. Y de hecho, mija, yo he tenido pacientes que la compran hasta en 1,200. Tengo pacientes que vienen de pueblos bien lejanos y la compran en las farmacias de por ahí y se las aplican, pero bien bonito. Entonces a la gente no le alcanza, no le alcanza. Entonces, perdón, mija. La presentación viene por lo regular en 15 pastillas. Así es. Entonces, pues súmenle ya, digo, supongamos que yo tengo pacientes que vienen de bien lejos, y se las aplican en 1,000 barotes la caja, o sea, ya son 2,000 barotes al mes, pues luego la gente sabe que no me alcanza para comprar la medicina a mi papá, pues tiene razón. En esos pacientes, si es viejo joven, tienen una buena función del riñón, les podemos iniciar con media tabletita de 1 miligramo, 0.5 miligramos de glimepirida al mediodía en la comida principal, y además, pues tiene que seguir con su metformina, su dieta y si es posible acarbosa. Es una buena opción, nada más hay que estar pendiente, ahí sí hay que estar checando los niveles de glucosa todos los días. Ojo, luego me hablan los familiares y me dicen, ¿sabe qué? En la noche tuvo 300. Pues sí, pero no es confiable, ¿no? O sea, en la noche pues acaba de cenar, acaba de comer y demás cosas, no resulta del todo confiable. La única confiable y exacta es la primera de la mañana, ¿no? En ayunas. Entonces, es otra opción que tenemos aquí. Y de hecho, esto lo ocupamos aquí los geriatras en México para los viejos. Hay mucha controversia a este respecto, pero acuérdense, chavos, tenemos que hacer ajustes de acuerdo a lo que nos da la condición de nuestra gente. No nos abunda la lana. No le abunda la lana a nuestros viejos. Entonces, la glimepirida tampoco digo es lo más barato, pero sí es bastante más accesible comparada con la linagliptina. Y además, si una cajita de glimepirida la puede encontrar el paciente en 100 varitos, y si la parte le sale en 100 varitos para un mes, o a veces hasta para 2 meses, dependiendo, se ocupa la mitad nada más. Entonces, es una buena opción. Nada más que así, aquí sí, en los abuelos con glimepirida, sí tenemos algún riesgo de que nos hagan hipoglucemia. Entonces, en general, lo que le indicamos al paciente es que ni por accidente, chavos, puede omitir ninguna comida, ¿vale? Tiene que hacer sus 3 comidas al día y de hecho, mi nutrióloga, por ejemplo, Daniela, les
les indica colaciones. Hacen una comida a las 8, una colacioncita a las 11, comen a la 1, a las 2 de la tarde, y otra colacioncita por ahí de las 5, a las 6, y la cena como a las 8, a las 9 máximo. De esa manera, entonces, vamos disminuyendo la posibilidad de que nos hagan hipoglucemia, ¿no? Que es la otra parte, y eso es muy peligroso, muy, muy, muy peligroso. Ahora bien, a mí me han caído pacientes también en la consulta que los tienen, de esos abuelos que les dicen, ¿sabe qué es que en la noche hace 300? Y entonces les chutan glargina 10 unidades, 15 unidades en la mañana, y al mediodía o en la tarde-noche les ponen 5 o 10 unidades de rápida o de intermedia. No. Eso no se debe hacer. Acuérdense, las insulinas intermedias, NPHs y rápidas conllevan un altísimo riesgo de que el viejo haga síncope, de que haga hipoglucemia, haga síncope, se caiga y se fracture. Entonces, téngase muchísimo cuidado. Insisto, chéquense la dieta. Chavos, yo me he topado con pacientes que tienen hemoglobinas glucosiladas de 9%, ¿no? Y me dicen, no, pero sí tiene apego a la dieta, doctor, lo estamos vigilando. Comemos así como nos dijo su nutrióloga Daniela, así es como la lleva. Y cuando me enseñan la química sanguínea, colesterol de 280, triglicéridos de 250, dicen, no, mija, pues ¿cómo que? ¿No? O sea, el abuelo no está teniendo apego a la dieta, les está comiendo a escondidas. No, obviamente descartamos que no tenga una dislipidemia familiar, ¿no? Que sí les puede haber, pero son las menos. Y de que no está tomando, acuérdense, diuréticos. Quedamos que todos los diuréticos producen dislipidemia. Pero ahí te das cuenta, ahí es en donde te encuentras que el paciente no está teniendo apego a la dieta, y esa es la razón por la cual ni por accidente alcanzas a tu viejo, ¿vale? Ahora bien, puede darse el fenómeno de que de repente lo tienes con insulina y te empieza a hacer hipoglucemias, ¿no? Te empieza ya a manejar glucosas de 100, de 80, ya dices, ay, güey, y se la va reduciendo poquito a poquito, y aún así, ¿qué es lo que pasa? Seguramente tiene ya, ahora sí, un muy buen apego a la dieta, seguramente redujo de peso, por ejemplo, bajó de peso, al bajar de peso se reduce la TA, se reduce la glucosa también, y entonces es posible que en algunos pacientes les quites la insulina y lo regreses a este escaloncito de acá, ¿vale? Y entonces la idea, siempre que se pueda, es bajarlos de escalón. Es muy difícil, les soy muy honesto. Yo creo que por cada paciente que bajamos hay 90 pacientes que subimos de escaloncito porque no tienen apego. Pero sí existe esa posibilidad. Ahora bien, nada más a manera de comentario, así como cultura general. En pacientes nefrópatas llega el momento en el que le reduce la tasa de filtración, tenemos que suspenderles la metformina, ya no son idóneos a ellos, pero sí podemos seguir con la carbosa, si es que la tolera, le podemos continuar con la linagliptina, y algunos los tenemos nada más con insulina, y aún así nos empiezan a hacer hipoglucemias. El paciente ha entrado a una etapa que se llama de autocontrol. Son regularmente diabéticos de mucho tiempo, y entonces la poquita insulina que producen, debido a que tienen ya daño renal, se queda dando vueltas. La hemivida de esa insulina que produce el paciente se prolonga, y entonces ya no necesita que le administremos otra cosa. El único detalle de esta condición es que el paciente está prácticamente a un pasito de iniciar hemodiálisis, ¿sale? Entonces, buzos con eso nada más, ¿sale? Sí existe ese fenómeno, se llama etapa de autocontrol, pero le dicen al paciente, ¿no sabe qué? Dos noticias, una buena y una mala. A ver, doctor, la buena, pues ya no va a ocupar insulina. Qué buena. Y la mala, pues ya necesita diálisis, ¿no? Sí, es algo muy cañón, ¿sale? Entonces, no es que la diabetes se quite, en realidad no se quita nunca. El problema, la situación es entonces esa etapa de autocontrol, pero insisto, se da con gente que ya tiene tasas TFGs menores de 15 mililitros por minuto, y casi todos están ya en hemodiálisis o a punto de iniciar la hemo, ¿sale? Porque empezamos, insisto, con problemas de hipoglucemia. Ahora bien, si se dan cuenta, no mencionamos ni por accidente, y de hecho lo citamos dentro de los medicamentos prohibidos, glibenclamida.
por favor, chavos, no le den ustedes glibenclamida nunca a un viejo, porque ese sí tiene un altísimo riesgo de que les haga hipoglucemia y que lo encuentren en el piso diaforético y demás, a veces hasta convulsionando, y el paciente puede pelarse por una hipoglucemia. Entonces, buzos. Estos son los únicos permitidos en los viejos. Digo, acuérdense de la regla, go low, go slow. Luego los ven en medicina familiar y les chutan, en vez de linagliptina, le dicen, no, pero le tenemos saxagliptina, que además es muy... No, el riesgo de que nos hagan hipoglucemia es muy alto. O les inician pioglitazona, rosiglitazona. Viejo, no nos gusta. La posibilidad de que hagan hipoglucemia es muy alta. Acuérdense nada más de un detalle. En la gente que esté tomando beta bloqueadores, es posible que estas personas enmascaren los signos de una hipoglucemia. Entonces, téngase muchísimo cuidado. Bueno, ¿estamos correctos entonces, chavos, de estas consideraciones y de estas cosas? ¿Alguna duda? Doctor, yo sí tengo una duda. Te escucho, mija. Bueno, dijo que se le tenía que estar evaluando cada 48 horas. Ajá, así es. A la cifra meta. Pero así cuando se llega a la meta, posteriormente los análisis cada cuánto o las revisiones cada cuánto se harían. ¿Los controles cada cuánto? Ajá. Bueno, para empezar, no tiene caso que tomemos una hemoglobina glucosilada a los 15 días, a la semana. Acuérdense, la hemoglobina glucosilada nos indica cómo ha estado el paciente en los últimos 3 meses. Entonces, preferentemente lo mandamos a ese tiempo, a los 3 meses. Si lo mandamos a un mes de diferencia, si nos llegó hoy y volvemos a tomar el control de hemoglobina glucosilada al mes, pues vamos a ver más o menos cómo ha estado, pero va a persistir alto, ¿sale? No ha terminado de metabolizarse esa parte de hemoglobina que ha estado unida a glucosa, va a salir persistentemente alto. Eso no significa que estemos fallando. Eso significa que regularmente reducen, pero eso significa que ahí la llevamos. Para que tengamos certeza de que ya lo alcanzamos al viejo, tiene que ser 3 meses después de haber iniciado con la glucosa, ¿vale? Hemoglobina glucosilada. El resto de sus controles, eso sí los podemos ir tomando. Depende de la economía del paciente, chavos. Los podemos tomar mes con mes, cada 2 meses o cada 3 meses, ¿vale? Yo en la unidad de hemodiálisis en la que estaba, ahí se le toman cada mes estudios al paciente y pues eso nos permite, por ejemplo, que hagamos ajustes de manera muy rápida, ¿no? Se le toman a principios de mes, más o menos como por el 10, 12 llegan, se revisan, es una talachotota revisar todos los laboratorios de los pacientes, pero con base a eso hacemos ajustes, decimos, ok, este paciente necesitamos que lo vea nutrición, este paciente está desnutrido, hay que subirle tal, este paciente hay que subirle tal. Claro que estoy hablando, chavos, de pacientes en hemodiálisis. En esa empresa en la que yo estaba, se llama Fresenius, son alemanes, tienen un nivel de calidad impresionante, pero el paciente se mantiene estable durante mucho tiempo. Entonces, el paciente no paga por los estudios, están contemplados dentro de sus mismas sesiones de hemodiálisis. Y, pues bueno, también tengo pacientes que mes con mes le hacen sus estudios, mes con mes los veo en la consulta y los vamos manejando bonito, ¿no? Vamos haciendo los ajustitos finos como correspondan, pero no todo mundo puede estar pagando esto, ¿no? Una hemoglobina glucosilada más o menos a la gente en un laboratorio medianón le viene saliendo en unos de 400 a 600 pesos, más o menos. Si la gente se va a los Ruiz, se va al Infolab, exacta, se la aplican en 800 hasta 1,000 pesos. Me han tocado pacientes que pagan 1,200 pesos por la hemoglobina glucosilada. Entonces, estamos hablando de costos. Entonces, pues como regla, la hemoglobina glucosilada cada 3 meses y el resto de los estudios de control, al igual que la consulta, pues dependiendo de qué tanto te permite la economía de tu paciente, ¿no? Si es posible cada mes, excelente, eso es genial, pero no todo mundo lo puede hacer, ¿no? Por lo menos cada 3 meses el resto de los controles para que vayamos viendo cómo va, ¿sale? Porque además, digo, por ejemplo, el paquete de salud digna te incluye albúmina y con eso vas viendo qué tan, y te incluye también perfil hepático.
Entonces, con eso vas viendo qué tan desnutrido, cómo va el hígado de tu abuelo y demás cosas. Pero si se lo toman en otro sitio que no sea salud digna, permítanme ustedes, tengo una llamada de otro paciente, permítanme. Ya, disculpen ustedes, chavos. De hecho, les comento, a mí de repente me empieza, suena el teléfono en las mañanas, ¿no? Y son los reportes de mis pacientes. Tuvo glucosa de tanto, presión de tanto. Usted me indica. Y ya, le digo, no, pues ok, está correcto, seguimos igual. O de gente que hace picos, ¿no? ¿Cuántos tiene de glucosa? No, pues tiene, perdón, de insulina. No, pues tiene, 14 unidades. Ok, hoy aplíquele 16 y en 2 días me avisa de nueva cuenta cómo está. Y pues sí, ni modo, ¿no? Es parte del cuidado que debes de estarle dando a la gente. Entonces de repente sí empieza, suena el teléfono, pues ni pex, ¿no? A esto nos dedicamos, para esto nos vendimos y además de todo, es lo que nos gusta y pues es de lo que, pues es lo que estudiamos, es lo nuestro. Entonces pues ni pex, ¿no? Luego en la noche me están llegando mensajes que ya se cayó, que en las mañanas que no despierta, en fin, un montón de cosas. Pues ni pex, chavos, ni pex, es parte de este juego llamado medicina. Ni pex, les va a tocar a ustedes. Bueno, estamos entonces correctos, chavos. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido bien? Cualquier cosa. Todo bien, Doc. Todo bien, Doc. ¿Alguien con alguna duda? Ojo, probablemente en endocrinología les manejen perfiles o enfoques un poquito distintos. Eso aplica nada más para gente joven. Acuérdense, en los viejos tiene sus asegúnes. Vamos despacio, ¿sale? Vamos despacito. El asunto es, acuérdense, nos mata más rápido una hipoglucemia o una hipotensión que una hiperglucemia o una hipertensión. Entonces, buzos con eso. Les quería yo platicar de una situación. ¡Ojo! Gente con descontrol súbito. Diablos. Ojo con ese tipo de pacientes. Iba bien, ahí lo llevabas, ¿no? 130, 145, a veces se subió un poquito, 142, 144. Ok, vamos correctos, ¿no? De repente le bajaba a 128, 126. Bueno, pues ahora ahí va. Vamos correcto. Pero si de repente te hace picos hacia arriba o hacia abajo, vamos a ver, picos de glucosa. En este tipo especial de pacientes hay que investigar dos cosas. Uno, apego a la dieta. En estas fechas de Navidad y demás, no saben cuántos mensajes me llegaron de, ya se le subió a 160, a ver, pues, qué sé, no, ¿qué le dieron? No, pues es que la verdad, se chutó 3 pedazotes de rosca, bueno, pues de ahí viene, ¿no? Entonces, buzos con eso. Esa es la primera cosa, pero lo que les quería yo comentar es que cuando esto ocurra, busquen si su paciente no está infectado.
muchos pacientes diabéticos que tenemos con glucosa que de repente empiezan a hacer picos, están incubando una infección en algún sitio. Acuérdense de los sitios en donde se infectan los viejos. Vamos acá. Vejiga, piel. Vamos a ponerlo de más o menos frecuente. Vejiga, pulmón, piel, vía biliar y neuroinfección. ¿Vale? Entonces, si va bien, y de repente se te descompensó, guáchenle, échenle ojo que no esté infectado. ¿Sale? En muchos abuelos, sobre todo con los que tenemos con insulina, cuando empiezan a hacer picos, significa que están incubando una infección. Búsquenle en alguno de estos puntos. Pregúntenle, oiga, la orina de su papá huele picoso, huele diferente. Ah, sí, doctor, la verdad huele picoso, huele muy feo. Madres, muy seguramente está haciendo una infección de vías urinarias. Oiga, ¿ha estado con tos? No, pues ¿sabe qué? No hace fiebre. Por eso luego la gente se confía. Acuérdense, nuestros viejos van a estar anérgicos. No van a hacer fiebre necesariamente. Pero les dicen, oiga, ¿ha estado con tos? Sí, saca una flema así medio verdosa, medio amarillenta, medio fea. Madre, está empezando, lo escuchan y le encuentran estertores. Madre, se está incubando una neumonía. Es un paciente que está postrado, está inmóvil y ya tiene una úlcera. Y le dicen, a ver, denle vuelta, vamos a ver cómo diablos está la úlcera de este abuelo. Y madre, ya le empiezan a encontrar ahí medio fetidez y tiene secreción, pues ya se está infectando esa úlcera. O bien empieza con que se pone un poquito amarillo y tiene Murphy y demás, y luego la gente dice, no, tiene una colecistitis. No, madres, hay que descartar que no está haciendo una colangitis ese paciente. Y si de repente les empieza a convulsionar, pues, o alteración del estado de conciencia, pues búsquenle que no tenga neuroinfección. Bueno, entonces, hay que tener en cuenta todas estas consideraciones en el manejo de nuestros viejos con diabetes. ¿Estamos entonces, chavos, correctos? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido bien? ¿Cualquier cosa? Todo light, todo sencillo. Todo bien, doctor. Bien, Todo doctor. tranquilo. Bueno, Gracias. Bueno, el día de mañana, chavos, vamos a hacer algunos ejercicios y les voy a enseñar las herramientas que tenemos para calcular la tasa de filtración glomerular, ¿sale? Es básico. En todo viejo que llegue a consulta, forzosamente tenemos que calcularle la TFG para que veamos qué tan dañado, qué tan madreado está el riñón y con eso entonces hagamos los ajustes correspondientes. Hay tratamientos de recuperación para el riñón, no a todo el mundo le funcionan, pero le podemos hacer algunas cosas, ¿no? Si la TFG está muy caída, podemos iniciar el manejo y a mucha gente le sube, y pues les tenemos que ajustar las dosis y demás. Hay gente a la que no le hace absolutamente nada los alfa-cetonálogos, pero bueno, pues merece la pena intentarlo, ¿no? Yo he tenido pacientes que recuperan hasta 15 mililitros por minuto, ¿no? Y pues bastante buenos. El único detalle es que en el momento en el que el paciente suspende los alfa-cetoanálogos, se cae de nueva cuenta la TFG a los niveles que tenía antes y a veces hacen hasta tipo rebote, cae todavía un tanto más. Entonces, bueno, ya lo platicaremos eso en su debido momento. Bueno, si no hay dudas entonces, chavos, detengo la grabación. Mil gracias a todos.